Muy buenas noches. Ante todo, muchas gracias a la Asociación Corpus Juris por esta invitación para poder compartir un poco de lo que conozco sobre el derecho procesal de trabajo. Eh, bueno, y qué mejor oportunidad de hacerlo ahora en estas circunstancias que estamos atravesando para poder comparar con las diferentes técnicas procesales que se han implementado a raíz del aislamiento, lo cual también es interesante. Entonces, para ya entrar al tema, de qué estamos hablando cuando mencionamos este proceso laboral. Muchos de ustedes, muchos de los que son alumnos, deben haber llevado el curso de procesal civil. Y, y el proceso civil es la base de todo. O sea, desde que surge el litigio, desde que se quiere resolver un conflicto entre las partes, en su origen era para resolver un conflicto entre los que en algún momento eran iguales. Es por eso que en alguna oportunidad deben haber leído alguna lectura sobre la igualdad de armas en el derecho de defensa y el proceso civil era comprendido entre dos personas iguales que se enfrentaban para resolver un conflicto. Esto no sucede en el proceso de trabajo. Y es así que en la evolución el proceso de trabajo poco a poco se va desligando de este proceso civil de resolución de disputas entre iguales, porque la norma material se va distanciando también de la norma material civil. Comienzan a surgir, oye, el trabajador es distinto de dos personas que tienen una deuda entre ellas. La deuda que existe entre el trabajador esa persona que está que depende de una empresa o de un empleador o de otra persona para ganar un sueldo, esta relación es distinta a alguien que le presta dinero a otra persona y va al Poder Judicial a solicitar su dinero. Entonces, estas diferenciaciones en el derecho material, comprendida entre la diferencia de la relación entre sujetos que existe, es que hace que el proceso civil mute y mute a un proceso que busque proteger los intereses de lo que en su momento se cree y hasta ahora también se cree es la parte más débil del proceso del trabajo, el cual es el trabajador. Por eso es que se habla tanto que el proceso laboral es un proceso tuitivo y es un proceso tuitivo porque busca proteger de forma particular los intereses de una de las partes del proceso, atendiendo a que una de estas partes no es igual a la otra y desligándose, como les decía, del proceso civil que tradicionalmente veía a las partes como iguales. Ahora bien, ¿qué más podemos decir sobre el proceso de trabajo? Si bien es cierto, les he mencionado que existe un cambio radical en esta concepción de diferentes matices en el derecho material. Esto conllevó que haya un cambio en nuestra legislación, por lo menos, de nombre. Bueno, el legislador se reunió, dijo, vamos a crear un proceso atendiendo estas diferencias que existen entre empleador y trabajador, y vamos a crear un proceso que la vamos a llamar, eh, sí, Ley Procesal de Trabajo, es la ley 26636, y de esta manera vamos a proteger un poco los intereses del trabajador, atendiendo a que hay una legislación abundante sobre la protección de sus derechos. Por lo tanto, debería haber un juez especializado que los resuelva y los resuelva con una visión tuitiva. Porque recordemos, esta palabra siempre la vamos a ver en los procesos laborales y en los procesos civiles de familia también. Bueno, surge la ley 26636 y ¿qué pasó? Solo fue un cambio de nombre. Muchas de las figuras procesales no se adaptaban a las verdaderas, procesales civiles, no se adaptaban a a las verdaderas necesidades de la relación jurídica entre trabajador y empleador. Muchas de las figuras que se contemplaban en esta ley procesal de trabajo era un calco de la ley procesal civil. Por eso no funcionó. Algo estaba mal. Muchos años los juristas de ese tiempo veían que algo estaba
más que el título de esta ley procesal del trabajo, que tenía todas las mejores intenciones, algo estaba mal, no funcionaba, no hacía clic con la realidad. Y el gran problema era, como les digo, que era un calco del proceso civil. Era un calco con algunas cositas por ahí nuevas en las medidas cautelares, señalando algunas medidas cautelares específicas para el proceso laboral, de repente tratando de hacer una arquitectura procesal más dinámica o de repente más célere, pero en realidad esto no terminaba de convencer. Y lo que sucedía es que los procesos terminaron revelándose. Los procesos del trabajo con esta ley se comenzaron a revelar y lo que pasa es que el proceso no obedecía a las necesidades de los trabajadores. Un trabajador, recordemos que la deuda que puede tener una empresa para un trabajador o el derecho del trabajo en sí, genera un derecho de alimento, o sea, es la persona que no tiene que tiene este derecho a crédito y no lo puede satisfacer de forma inmediata, ve imposibilitada la capacidad de mantenerse y de mantener a su familia. Entonces, esto es importante. Entonces, ¿qué veíamos en este proceso calco, en ese proceso del trabajo que era un calco del proceso civil? Veíamos que los procesos duraban demasiado tiempo. Entonces, muchos, por lo menos no de las personas que me están viendo, pero de repente mis padres, si tuvieron algún problema judicial en las empresas donde trabajaron en su momento, tuvieron que recurrir a esta ley, a la 26636, y probablemente sigan hasta ahora en juicio, porque muchos casos, para resolverse, han tomado 10, 20, 30 años. Hay casos que en la actualidad yo veo que están siendo tramitados con esta ley de trabajo, la ley 26636, y ya han pasado 30 años. Y estos mismos defectos que tiene el proceso civil, probablemente por ser muy formalista y algunas veces los abogados se exceden en la formulación de, de cuestionamientos por cuestiones de nulidad o de motivación, hay un exceso de nulidades que existen en estos procesos de trabajo y es por eso que se extienden tanto, porque dan vueltas los procesos. Sale una sentencia, llega a segunda instancia, da vueltas, se declara nulo y así entramos a un carrusel eh, en el cual no satisface las necesidades, como ya les dije, las necesidades especiales que tiene esta parte procesal que es el trabajador. Entonces, como les decía, no hacía clic. Este proceso no hacía clic con la realidad. Hace ya casi 10 años, un poco más de 10 años, se reguló y el legislador se reunió y se reunieron con expertos y todo. Y, oigan, este proceso no está funcionando. Este proceso está jalando los mismos defectos que el proceso civil. Y eso es lo que no queremos, y no es el espíritu de la ley con la cual se reguló un proceso distinto en algún momento. Vamos a crear un nuevo proceso que que parta desde esta concepción de que estamos hablando de un enfrentamiento entre partes desiguales y vamos a crear la nueva ley procesal de trabajo, que es la ley 29497, la cual aplaudo. Tiene muchas cosas muy buenas esta nueva ley. Mi labor como litigante, yo como abogado, yo nací con esta ley. O sea, básicamente mi labor profesional nace en el 2010, cuando esta ley se está recién implementando, que fue una implementación progresiva, por supuesto, y muchos abogados estaban en la duda de cómo va a aplicarse, cómo va a funcionar. Eh, Se reconocen los principios en esta nueva ley, dos principios fundamentales, que es el principio que son la base de esta nueva ley procesal de trabajo, que son el principio de oralidad y el principio de celeridad procesal. Pero esta oralidad y celeridad procesal se tenía que plasmar en la realidad, no puede quedar solo en una norma. Y ha ido funcionando y se construyó en realidad un proceso que sí satisface
a mi humilde opinión, las necesidades de un trabajador. Actualmente podemos ver que procesos que probablemente en la ley anterior, en la 26636, tomaban unos 10 años en ser resueltos, digamos, si van hasta una instancia superior o revisoria como es la Corte Suprema. En este caso lo podrías tener en 4 años, 3 años. Ya la gente podía tener una sentencia y poder ir a tocarle al trabajador: oiga, yo tengo mi sentencia con calidad de cosa juzgada, págame. Eso no se podía. En los procesos pasados, los demandantes se morían y los procesos no terminaban. Entonces, ojo con este cambio, porque es importante la duración del proceso para saber si un proceso es eficaz o no. Y yo creo que esta nueva legislación, bueno, le digo nueva, pero ya ha pasado bastante tiempo desde que se implementó, esta nueva legislación en el proceso, en el proceso laboral es buena, porque busca la eficacia desde la celeridad. Ahora, ¿qué más implementó? La oralidad. Antes el proceso era meramente escrito. Los abogados se reunían en su escritorio, su máquina de escribir de repente en ese tiempo, y comenzaban a redactar. Y toda comunicación con el juzgado y con la otra parte era por escrito. Toda la comunicación, todos los argumentos de defensa, todo el plan de defensa, eh, todos los medios probatorios que actuar, las testimoniales presentadas por escrito. Y pasamos de este modelo escrito, un modelo tradicional escrito, a un modelo oral. ¿Qué es lo bueno de este modelo oral? Que la misma oralidad hace que el proceso sea rápido. El juez te dice, la idea de esto es: oye, no gastes en papel. Y si gastas en papel, no te lo voy a leer. Ven preparado la audiencia que corresponda y fundamentame tu posición. Hablar de los nuevos elementos de esta nueva ley procesal de trabajo me llevaría mucho tiempo. Por eso solo quiero concentrar los pocos minutos que tengo a hablar de una regulación específica, que es la regulación de un tipo de proceso específico que está en esta nueva ley procesal de trabajo, que es el proceso ordinario laboral. ¿Ya? Esta nueva ley procesal regula varios tipos de procesos: el proceso cautelar, el proceso abreviado, el proceso de impugnación de laudos arbitrales, pero me quiero centrar en esta porque es la más representativa y la que más carga de trabajo ha traído al Poder Judicial. Entonces, hablemos de este proceso ordinario laboral y cómo fue construido en esta nueva legislación del proceso del trabajo. Para empezar, se divide este proceso ordinario laboral en dos partes: en una audiencia de conciliación y en una audiencia de juzgamiento. En la audiencia de conciliación, básicamente, ¿qué es lo que sucede? El trabajador, bueno, el ex trabajador o el trabajador presentó su demanda, le corre en traslado a su empleador de la demanda, y en la audiencia de conciliación, y esta es una novedad con esta legislación, en la audiencia de conciliación va el abogado con el apoderado de, del demandado, en este caso los empleadores, en la mayoría de los casos, y va bajo el brazo con su contestación de demanda, con todas las excepciones y defensas que podría formular. Desde este momento, es en este año, que los abogados comenzaron a comprar maletines porque no podían ir a una audiencia. Imagínense, una audiencia que sea por lo menos de 3 partes, ir con 4 juegos de contestaciones, es algo casi heroico. Entonces, todos comenzaron a comprar maletas. Y ustedes, si van al Poder Judicial, van a poder ver que muchos de los abogados llevan un maletín tipo carrito porque tienen que llevar su contestación. Y esta es una implementación de esta nueva ley. Yo ya no presento mi contestación en mesa de partes en un periodo determinado de tiempo por escrito. Yo comparezco a la audiencia de conciliación con mi contestación y las copias y mis cargos respectivos para participar de esta audiencia. Primer cambio legislativo en este proceso ordinario laboral. ¿Qué sucede más en la audiencia de conciliación? Se invita a las partes a que lleguen a un acuerdo. ¿Ah?
quieren llegar a un acuerdo, vamos a ver, el proceso trata sobre beneficios sociales, la empresa tiene alguna propuesta conciliatoria, el 80% de las veces la empresa va a decir que no existe propuesta conciliatoria. Eso es lo que pasa en la realidad. O sea, es una norma que establece este estadio procesal en la cual las partes se pueden poner de acuerdo, pero en la mayoría de los casos en la práctica no se da. ¿Y por qué no se da? No se da porque muy pocas veces una de las partes, en este caso el empleador, eh, quiere rendirse al proceso. Todo las partes, si ya llegaron a juicio, es que tienen un ánimo de enfrentarse en juicio. Y más aún cuando esta nueva legislación procesal regula la conciliación que puede ser solicitada en cualquier etapa del proceso. O sea, no es que se me vaya el tren en la audiencia de conciliación y ya no pueda conciliar nunca más. La nueva ley procesal de trabajo te establece que yo tengo el derecho de poder tocarle la puerta al juez y decirle, hoy quiero conciliar y me das prioridad. Yo puedo ir a tocarle la puerta a segunda instancia, a la sala superior. Le toco la puerta y digo, quiero conciliar hoy y te tienen que dar prioridad. Puedo irme a la Suprema, donde están los Supremos, sentados, celebrando sus audiencias, toco la puerta. Hemos llegado a un acuerdo. Prográmame una audiencia de conciliación en Suprema, que este es todo un tema que puede ser debatible, pero ya en su oportunidad se señalarán la crítica o no sobre esta figura de la conciliación suprema, pero ténganlo en cuenta. Entonces, no funciona tanto la conciliación. Se invita a las partes, no se llega a un acuerdo, se establecen cuáles son los puntos controvertidos del proceso, y bueno, programamos audiencia de juzgamiento, nos vamos y nos vemos en unos meses. Llega la audiencia de juzgamiento, que es la segunda etapa, como les mencioné. Básicamente, la audiencia de juzgamiento está conformada por 4 etapas. La etapa de alegatos de apertura, la etapa de actuación probatoria, la etapa de alegatos de cierre y la etapa de sentencia. Muy brevemente, ¿por qué es importante estas etapas? Porque en cada etapa se establece la actuación de una figura distinta. Me explico un poco. En los alegatos de apertura, tú tienes que proyectar tu teoría del caso. Ambas partes, y el tema de la teoría del caso es algo muy desarrollado en lo que es el ámbito penal y en todo lo que es esto de litigación oral. Entonces, tu teoría del caso es lo que estás pidiendo y por qué, y para la otra parte será por qué me estoy defendiendo y no tiene derecho a. Y yo tengo una teoría del caso que muchas veces se puede resumir en un simple párrafo. Tengo derecho a ser repuesto porque el despido fue injustificado, porque yo no cometí ninguna falta grave. Teoría del caso B. No tiene derecho a ser repuesto porque se siguió el procedimiento de despido y sí hubo causa grave. Habrá la discusión sobre esas dos teorías del caso en las siguientes etapas de esta audiencia de juzgamiento. Luego pasamos al otro estadio, a la segunda etapa, que es la actuación de prueba, que es lo más rico en la audiencia de juzgamiento. En la audiencia de prueba se van a actuar todas las pruebas que hayan sido ofrecidas por las partes, sean documentales, exhibicionales, de repente hay algún testimonio, una declaración de experto, un testimonio experto, un perito, y generalmente es el estadio que más demora. Hay algunas cosas para tener en cuenta sobre esta etapa procesal, que hay muchas, ya se puede hablar de carga probatoria, hay muchos cambios, pero solo me voy a referir a algo sobre la arquitectura procesal en esta nueva ley procesal de trabajo. Y es en esta etapa, por ejemplo, con relación a los testigos, y ojo con esto, en otro tipo de procesos, en el proceso civil o en el proceso laboral anterior, uno tenía que proponer a su testigo y se citaba al testigo y se hacía un pliego de preguntas.
Y el pliego de preguntas se abría en el juicio, se abría un sobre y se hacían las preguntas que en su oportunidad se habían presentado al juzgado. ¿Qué ocurre con la nueva ley procesal de trabajo? Yo tengo que ir de la mano. Yo tengo que ir de la mano con mi testigo para que él declare. Si yo ofrezco un testigo, yo no tengo que esperar que el juzgado lo llame. Yo lo tengo que llevar porque es mi testigo. Este es un cambio fundamental y yo lo critico mucho porque este tema de uno llevar a su testigo, si bien es cierto, es beneficioso para el demandado, para el demandante es todo un problema, porque muchos de los testigos van a tener relación laboral vigente o no, es muy raro. Existen ocasiones de que ya no existe una relación laboral, pero muchos testigos siguen teniendo un vínculo laboral con el que es demandado. ¿Cómo llevo del brazo a alguien que sigue teniendo una relación laboral con el demandado y le podría generar un perjuicio en juicio? Él no está obligado a asistir. Probablemente la respuesta que le dé a su ex amigo trabajador sea: tengo que proteger mi trabajo y no voy a poder acompañarte ni declarar nada en este proceso. Entonces, ojo con eso, porque no va a haber un juez que te diga: ven acá a hablar. Tú lo tienes que llevar. Ya no hay un pliego en un sobre. Ya no va a haber un sobre que vamos a abrir en audiencia y vamos a leer qué dice. Uno va a poder interrogar a su testigo y la otra parte la va a poder contrainterrogar y el juez además va a poder hacer preguntas. Entonces, imagínense, o sea, estamos en un sistema de actuación probatoria, por lo menos en los testigos, en lo que respecta a los testigos, en los cuales yo puedo utilizar todas las técnicas de interrogatorio, puedo objetar preguntas, siendo el abogado de la otra parte, y además el juez va a poder preguntar. Entonces, el ofrecimiento de testigos en este proceso es muy rico porque las preguntas ya no están preestablecidas y pueden navegar de acuerdo al rumbo con el que vaya el proceso. Entonces, yo no me limito a las preguntas referenciales en que algún momento presentada la demanda eh, eh, hice en su oportunidad, sino que al ser un proceso oral y al permitirse un libre interrogatorio al testigo, las preguntas pueden fluir de acuerdo a la información o datos que se hayan estado adquiriendo durante el proceso. Entonces, esto es muy rico para esta etapa de actuación de prueba. Vayamos al tercer paso, a la tercera etapa de este proceso ordinario laboral. Y la tercera etapa de este proceso nos habla sobre los alegatos de cierre. Entonces, una vez de proyectada mi teoría del caso, una vez que se ha actuado la prueba, una vez que eventualmente ha habido declaración de testigos o no, pasamos a esta etapa en la cual yo solicitaré al juzgado, el abogado señalará cuáles son las conclusiones finales y por qué su teoría del caso, luego de haberse corroborado la prueba y luego de la actuación de prueba, su teoría del caso y su argumentación es la más adecuada. A manera de conclusión, señalo que el demandante cometió una falta grave y sí se le debió iniciar un procedimiento de despido y sí se cumplieron la causal establecida en la ley para iniciar un procedimiento de despido. Acorde a los medios probatorios tal y tal que ya fueron actuados. Por ende, solicito a su juzgado se declare infundada la demanda. Eso es lo que ocurre en los alegatos de cierre. En los alegatos de cierre yo hago una conclusión luego de haber actuado prueba. Luego de esto, la nueva ley señala que el juez tiene que emitir sentencia. Lo agarran frío. El juez, ya, terminó el proceso y tengo una hora para poder emitir sentencia. No, eso no sucede. Muy pocas veces sucede. Generalmente el juez se escuda en una excepción que hay en esta norma, que es poder emitir sentencia en un plazo de 5 días. Porque, obvio, alguien tiene que decidir quién tiene la razón. Y tener una hora y audiencias que se me vienen encima, y en todas se está resolviendo luego de una hora, es demasiado estresante para un juez. Entonces, en la mayoría de los casos, los jueces aplican esta excepción y eh, emiten sentencia luego de 5 días. ¿Qué es lo particular
de esta etapa de la sentencia. Cuando se emite sentencia, la notificación es por estrado. Entonces, la notificación, el juez dirá, vengan en el plazo de 5 días para que yo les notifique presencialmente la sentencia. Entonces, pasan los 5 días, va el abogado del demandante, el abogado del demandado, en la puerta, señor juez, mi sentencia, y se les entrega la sentencia. Si no van las partes, se dan por notificadas. Yo les advertí que en 5 días iba a salir. Así que desde el día que yo les dije que iba a salir, comienzan a correr los plazos. Esto respecto a la nueva ley procesal del trabajo a muy grosso modo, porque hay muchas cosas de qué hablar. Pero ¿por qué es relevante estos puntos que he tocado? Porque ahora estamos en una nueva ley procesal del trabajo 2.0. Estamos en una nueva ley procesal del trabajo que por necesidad ahora es un poquito más moderno, por decirlo así, que, que lo que hemos vivido hasta ahora. Porque creo que nunca el proceso ha vivido un cambio tan radical en materia tecnológica, ¿no? En materia del uso de las telecomunicaciones tampoco. Llegando a una zona gris entre informalidad, ¿no? Pero, pero bueno, lo vamos a considerar atendiendo de que se puede mejorar y que solo excepcionalmente estamos siendo flexibles con estas cosas grises que están sucediendo ahora en esta nueva ley procesal de trabajo 2.0. ¿Por qué le llamo 2.0? Porque muchas reglas han cambiado, reglas que ya debieron haber cambiado, que alguna vez critiqué. Eh, la tecnología ha hecho que cambien. Entonces, y volviendo a las cosas de que estuve hablando anteriormente. Eh, por ejemplo, en la nueva ley procesal de trabajo hablamos del emplazamiento. Llega el demandante, presenta su demanda y se tiene que notificar al demandado. En época de pandemia esto generó mucho problema y genera muchos problemas porque muchas empresas aún no están trabajando. Entonces, este primer acto, la notificación de la demanda a las empresas, a los empleadores, ha generado un poco de problemas porque muchas empresas no trabajan. Entonces, muchos de los notificadores del Poder Judicial tampoco. Ojo que todo, estamos bajo un esquema en que todo, ya no existe casi mesa de partes presencial, la mesa de partes es virtual. ¿Cómo hago yo de emplazar a la otra parte, al empleador, si no puedo ir a su dirección? Entonces, eso es algo que se podría revisar a futuro y lo que hace muy bien Sunafil ha implementado un sistema de notificación electrónica casilla que está ligada a su RUC, al RUC de la empresa. Entonces, por decirlo así, las empresas ya tienen un domicilio electrónico, podríamos decirle así. Entonces, si eso se implementa en el Poder Judicial, nos podríamos estar ahorrando estos problemas de la primera notificación, del emplazamiento, para poder crear una casilla judicial que todas las empresas manejen para todos los casos judiciales y que les puede estar llegando ahí. Yo sé que esto puede generar algunos problemas en las empresas y al principio siempre es así. Toda modificación va a generar suspicacias, de qué manera le saco la vuelta a la ley, cuestionamientos de la notificación. Sí, va a suceder, pero tenemos que dar ese salto. Tenemos que superar el problema del emplazamiento que se ha visto revelado en esta etapa, en este nuevo proceso laboral 2.0. ¿Qué, qué otro tema de este nuevo proceso laboral en pandemia debemos considerar? Estábamos hablando de la etapa de conciliación. Ahora vamos a ir a la etapa de conciliación del proceso ordinario. En la etapa de conciliación, ¿para qué existe? ¿Para qué tengo que ir yo con mi maletín, de la que estábamos hablando, a presentar la contestación de la demanda? ¿Qué está sucediendo actualmente? Para las conciliaciones, se están presentando las demandas de forma virtual, lo cual es lo correcto. Porque yo genera de verdad, si alguno de los que me está viendo ha tenido la oportunidad de ir a un proceso, cuando tú vas
y le presentas una contestación de demanda de 1000 hojas a la otra parte, y el juez le dice, la podría revisar, y tú ves al abogado de la otra parte minutos y minutos leyendo y releyendo, releyendo, no es eficiente ese sistema de notificación. Entonces, lo eficiente es, de repente, en esta parte, sí regresar a la experiencia pasada y presentar la contestación de demanda de manera virtual. Ahora, sobre la conciliación en sí. Si ya vemos que la conciliación se puede en cualquier etapa procesal, ¿por qué no reformamos esta arquitectura del proceso y señalamos, como ocurre en el proceso abreviado, que la audiencia de conciliación esté junto a la audiencia de juzgamiento, sea en el mismo acto? ¿Por qué debo tener, si ya sé que en la mayoría de los casos los porcentajes señalan que no se, las empresas no llegan a un acuerdo, los empleadores no llevan una propuesta conciliatoria, y además que durante todo el proceso van a poder llevarla, ¿para qué tener esta audiencia que más me hace perder tiempo? Entonces, son cuestionamientos que hay que tener en cuenta para mejorar. O sea, esta nueva ley procesal de trabajo, esto 2.0, debemos coger lo que nos sirve y lo que no nos sirve, desecharlo. Entonces, cojamos lo que nos sirve, cojamos eso, cojamos la experiencia, veamos, se puede mejorar siempre. Y eso es respecto a la conciliación. Ahora vayamos a juzgamiento, muy brevemente. En la etapa de juzgamiento yo me he referido a la actuación de prueba eh, de testigos o de expertos. Actualmente, actualmente los procesos laborales son llevados a cabo de forma virtual. Tanto la conciliación como el juzgamiento se están llevando de manera virtual. Hasta ahora yo no he tenido ningún problema con la actuación de prueba porque en la mayoría de los casos se actúa prueba documental, lo cual no genera mucho problema. El problema va a ser cuando se actúe prueba testimonial. Yo sí considero importante que la prueba testimonial eh, tenga que ser llevada en una audiencia física. Es mi opinión, porque hay información no verbal que se podría denotar en un interrogatorio que me parece importante. Y en una audiencia virtual, creo que no se podría hacer. Creo que no sería tan rico la intervención de interrogatorio y contrainterrogatorio y las objeciones, porque las dificultades técnicas que puede haber en la grabación pueden entorpecer la declaración de un testigo. Entonces, creo que en este nuevo proceso 2.0, se debería tener una consideración con estas audiencias en la cual se tiene que actuar prueba testimonial. Ahora bien, sobre la sentencia, ya para finalizar. Sobre la sentencia, habíamos dicho que la sentencia era notificada por estrado. Los abogados tienen que ir, tocarle la puerta al juez y decirle, juez, tú me dijiste, hoy día me tienes que notificar. Ya, obviamente, en esta época no se puede. ¿Y a qué están recurriendo los jueces? A la notificación, como tendría que ser, de sentencia a través de la casilla electrónica. Mi apreciación sobre ello es que es lo correcto. ¿Cuál era la razón? La razón normativa para que la notificación de este tipo de sentencias sea por estrado. Para que la notificación de las sentencias tenga que ser que yo vaya donde el juez, tocarle la puerta y decirle mi sentencia. Muchas de las partes que intervienen, y hay que ver la realidad, se dan por enterado de la sentencia no yendo al juzgado, sino por la página del Poder Judicial, donde se cuelgan las sentencias. Si vemos que esta citación para ser notificado con la sentencia no es eficaz, y si vemos que en este proceso 2.0 está siendo eficaz la notificación por casilla electrónica, ¿por qué no la adoptamos? Creo que es algo que también podría quedar para evaluar cuando todas las cosas ya se normalicen. Ahora, ¿qué problemas han surgido con esta notificación de sentencia a través de la casilla electrónica? Muchos abogados
han sacado a la luz la ley orgánica del Poder Judicial, ¿no? La ley orgánica del Poder Judicial tiene una regla, que es la regla del 155C, 155C, si no me equivoco. ¿Y qué te dice esta regla? Esta regla más o menos te dice que las notificaciones, las resoluciones, perdón, que sean notificadas a través de casilla electrónica, se empezará a contar su plazo para cualquier efecto legal desde el segundo día hábil. Entonces, en época de pandemia, me están notificando la sentencia a través de mi casilla electrónica. ¿Desde cuándo cuento? Me notifican hoy día, a esta hora. A esta hora me está llegando una notificación. ¿Cuándo empieza a correr mi plazo? Hablemos de sentencia. Mi plazo para poder presentar mi apelación. ¿Correría desde mañana miércoles o desde el jueves, como dice la ley orgánica del Poder Judicial? La pregunta es interesante porque tenemos dos reglas en nuestro ordenamiento que se contraponen. ¿Cuál es mi posición y la salida? Es que esta regla del 155C de la Ley Orgánica del Poder Judicial señala una excepción y señala que como excepción que este tema de la contabilidad de plazos a partir del segundo día no se tomará en cuenta en, en, en las sentencias que son expedidas y notificadas en audiencias y diligencias especiales. Efectivamente, una diligencia especial es esta notificación por estrado que existe en la nueva ley procesal de trabajo. Por ende, yo considero que atendiendo a las circunstancias anormales, excepcionales, en la cual se está plasmando este proceso laboral 2.0, en la cual se está construyendo este proceso laboral 2.0, y atendiendo que la ley orgánica del Poder Judicial, esta regla del 155C, establece esta excepción en la cual mi propia ley procesal de trabajo señala que la notificación es por estrado y que por una circunstancia que escapa al proceso, sino una circunstancia fáctica, una circunstancia que vivimos ahora todos por la pandemia, se está realizando por esta manera alternativa de notificación, el plazo debería contar desde el día siguiente y no después de 2 días. Yo sé que el tema eh, puede dar para ser debatido, pero mi posición es esa, ¿no? O sea, asegurémonos por lo sano. ¿Para qué voy a esperar 2 días? Mejor me curo en lo sano y comienzo a contar los plazos desde el día siguiente de mi notificación por casilla electrónica. Bueno, creo que me he excedido un poco de tiempo. Esto es básicamente lo que quería conversar. A manera de conclusión, ver que primero existió un proceso único, civil, en la cual se consideraba a las partes como iguales. Esto evolucionó a un proceso del trabajo que arrastró las mismas deficiencias del proceso civil. O sea, al contener las mismas reglas, en realidad solo fue un título, ponerle ley procesal del trabajo, pero en realidad llevó consigo toda esa mochila de problemas que ya tenía el proceso civil. Evolucionó nuevamente a la nueva ley procesal del trabajo, en la ley 29497, y ahora bajo estas circunstancias estamos en la nueva ley procesal del trabajo 2.0, la nueva ley procesal del trabajo en pandemia, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, como ya lo hemos visto. Y creo que es la oportunidad para poder reconocer cuáles son estas deficiencias en la realidad del proceso y recoger las cosas buenas que nos ha dado este proceso 2.0, este proceso virtual. Recogerlas y de repente mejorar un poquito nuestro proceso laboral, mejorarlo un poquito a futuro. Cuando ya todo esto pase, poder reconocer de que se pueden resolver conflictos de forma eficiente y realmente céleres, dejando de lado figuras obsoletas como la notificación por estrado o de repente las audiencias puras de conciliación. Entonces, eso es todo lo que quería compartirles en estos breves minutos y bueno, si tienen alguna duda, algún comentario, me quieren escribir o algo,
bueno, se pueden contactar conmigo a mi correo y gustoso estaré para atenderlos y de repente conversar un poco sobre este nuevo proceso al cual nos enfrentamos, ¿no? Nuevamente, muchas gracias a la Asociación Civil de Corpus Juris y será hasta la próxima oportunidad. Gracias.